Es una bendición estar aquí y le dije a mi esposa que ella estuviera conmigo para la presentación porque es vital que hoy la familia luche y se esfuerce por mantener, por mantenerse a la cabeza. El tema que a mí me han dado es muy importante. Les agradezco que hayan pensado en mí, Pastor Hilario, para poder expresar el tema de hoy. Voy a presentar un bosquejo. Ustedes van a tener allí a la vista. Fíjense que el tema, ¿dónde ha quedado la familia cristiana? Es una muy buena pregunta, porque esta pregunta refleja que nosotros tenemos serias preocupaciones o serias cuarteaduras en la familia. Por eso es vital que hoy identifiquemos las luchas espirituales que tiene la familia para enfrentar la ideología de género. Vamos a resaltar las oportunidades de educar a los integrantes de la familia de acuerdo al consejo de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 43, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estas palabras del Señor son muy importantes porque las dijo en el contexto cuando le preguntaron, ¿cuándo será tu segunda venida? Jesús habló de los eventos finales de la historia de la humanidad cuando Él venga por su iglesia. Y Él mencionó este ejemplo que es muy importante y quiero tomarlo como eje central de toda mi ponencia. El Señor habla de un padre de familia. Dice que si Él supiera a qué hora el ladrón llegaría, estaría velando para no dejar minar su casa, porque se trata de la presencia de un ladrón. Y fíjense que la guerra contra la familia es la más sutil y perversa de lo que podríamos imaginar, porque en esta guerra no se escuchan tambores de guerra. Estamos hablando de una guerra ideológica. Es más destructiva que si fuera física, porque esta guerra, la guerra física acabaría con una generación, pero la guerra ideológica contamina y corrompe a más generaciones. La ideología de género, como lo escuchamos esta mañana, una excelente conferencia, la ideología de género propone el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género con las siglas LGBT, IIQ. Esto es lo que el mundo ahora está, pues ya no proponiendo, sino que estas propuestas se hicieron hace mucho tiempo y ahora lo que se están encargando es de contextualizarlas en todos los ambientes, aún ahora en las escuelas. Esta es una guerra ideológica. El Señor Jesucristo nos dijo que la clave es no que el ladrón va a llegar. El ladrón va a llegar porque esa es su tarea. El ladrón está buscando cómo permear, cómo destruir. Pero aquí la clave es el padre de familia. Y yo todo lo voy a enfocar hoy, no en el ladrón. Voy a enfocar todo en el padre de familia. Que el padre de familia tiene que saber lo que está sucediendo en su entorno. Un día, recuerdo muy bien que una mamá, no hace mucho tiempo de esto, una mamá se acercó para comentarme si podía ayudar a su hija con orientación lesbiana. Ella me comentó que su hija quería hablar conmigo y si yo tenía la oportunidad de conversar. Y le dije que estaba dispuesto, era una familia que muchos años atrás yo los había conocido. La mamá hizo la cita y estuvimos conversando en un café con la muchacha. Ella me dijo que había aceptado esa plática conmigo solo por una razón. Una muchacha de 23 años de edad, profesional, vivía en un departamento con otra mujer, una mujer muy segura de sí misma, y la vi con mucho enojo en sus ojos. Y me dijo, acepté hablar contigo, Constantino, solo porque cuando yo era muy pequeña,
Mis padres tenían una discusión, es más, ese día mi papá se fue de la casa, golpeó a mi mamá te llamó de emergencia, tú llegaste a la casa, él la estaba golpeando, yo no sé qué hiciste si lo separaste, pero tú me abrazaste a mí y a mi hermanita. La niña tenía aproximadamente 4 años de edad y su otra hermanita yo creo que tendría 2. Sí recuerdo que en esos momentos lo único que hice fue abrazarlas. Ella dijo, ese abrazo tuyo fue lo que me hizo pensar que podría hablar ahora. Y me dijo, yo no tengo el menor interés en cambiar mi orientación de lesbiana. Y me dijo, ¿sabes qué pasó con mi papá? Le dije, no sé dónde ha estado tu papá. Ella dice, pues mi papá se atrevió a golpear a mi mamá, a maltratarnos, a divorciarse de ella, y era el líder de alabanza de la iglesia. Mi mamá era líder en una célula de mujeres cristianas. Nosotros todos asistíamos a la iglesia. Así que yo crecí odiando a mi papá y odiando a mi mamá. Tomé decisiones de las que hoy no me arrepiento porque yo quiero vivir así. Yo no quiero ser como ustedes. De verdad, fue muy doloroso escuchar a una señorita, escuchar con reclamos, con enojo, con molestia, pero sobre todo, ellos venían de una familia cristiana. Qué difícil eso, ¿verdad? Es muy complicado cuando alguien tiene una historia muy dolorosa como esa. Creo que la guerra contra la familia tiene que ver mucho con lo que sutilmente y perversamente el enemigo podría estar ya trabajando en nuestras familias. En esta guerra no se escuchan tambores, es una guerra ideológica. En un congreso de hombres, un muchacho me dijo, en un congreso de hombres, el muchacho me dijo, fíjate que yo estoy aquí asistiendo, participo en este congreso, pero muchos de los muchachos o de los hombres de mi tiempo están en el mundo. Se casaron, se separaron, se divorciaron y estábamos todos en la iglesia cuando éramos jóvenes, pero hoy todos tomamos un camino tan extraño y tan diferente. Yo creo que los problemas que hoy enfrenta la familia cristiana no solo son los de la ideología de género, esos son los que hoy son muy intensos y son visibles, pero hay muchos otros problemas. Los divorcios, el adulterio, la infidelidad, la violencia intrafamiliar, el abandono de la iglesia de parte de los jóvenes, son muchos conflictos que hoy las familias cristianas están enfrentando. Y es una muy buena pregunta, ¿dónde ha quedado la familia cristiana? Estamos viviendo nosotros en una guerra que es una guerra ideológica. El ladrón llegará para causar la ruina desde adentro de la familia. Ese fue el mensaje que Jesús dio a entender, porque si el padre va a estar preparado para recibir al ladrón, pues el padre lo va a resistir y no va a permitir que cause daño. Pero hoy las familias cristianas tienen graves conflictos. Ustedes escucharon en su momento de esta, pues, súper famosa artista, Britney Spears, que ella provenía de una familia de cristianos bautistas. Ella en su momento, e inclusive, había cantado en el coro y había compuesto canciones cristianas. Pero algo pasó en su familia, algo sucedió. Yo creo que lo que hoy nosotros tendríamos que revisar es qué está pasando en nuestras familias cristianas, qué nos está faltando. A la generación juvenil de los 80, 90 y 2000, recuerdo que en los congresos juveniles denominamos el gigante dormido, el presente de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes? Ustedes llegaron a hablar de eso. La realidad es que en muchos casos se trata de una generación perdida. Lamentablemente, esto tenemos que decirlo con mucho dolor. Y no es nada halagador hablar de todo esto, porque pareciera como si yo estuviera mostrando el patio trasero de muchas de nuestras familias o también de nuestras iglesias. La pregunta que hoy estamos formulando, ¿dónde ha quedado la familia cristiana? Miren, no quiero ser pesimista, quiero ser lo más realista posible, porque al observar los conflictos que vive la familia latinoamericana, en cualquier país donde uno va, los conflictos son muy fuertes. Por ejemplo, en Cuba, cuando hemos tenido oportunidad de visitar la isla y de participar en congresos muy grandes de matrimonios,
hemos escuchado las cifras que nosotros miramos en internet, allí vemos la realidad. Cuba tiene el mayor porcentaje de divorcios en toda América Latina, con 56%. Y Cuba es una nación donde el evangelio ha crecido en gran manera, pero también la familia ha sido afectada. La familia está sufriendo. ¿Dónde ha quedado la familia cristiana? Creo que la familia cristiana quedó rezagada. Creo que la familia cristiana, como si se tratara de una competencia atlética, es un corredor que se quedó atrasada. La familia cristiana quedó atrás. ¿Quiénes van al frente? ¿Quiénes van al frente? ¿Quiénes hoy están marcando las pautas de lo que debemos creer? ¿Quiénes le están diciendo a nuestros hijos lo que deben creer? ¿Quién ha osado? ¿Quién se ha atrevido a pasar por alto lo que dice la Biblia, pensando que lo que ellos dicen es más valioso, más útil, más oportuno? ¿Por qué se han atrevido? ¿Por qué? Miren, quiero que escuchemos este video, solamente una partecita, pero ahora aquí en Tlajomulco de Zúñiga, donde un servidor vive, este es uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Este señor, el director de diversidad sexual, y va a informar que a partir del lunes 26 de octubre, es decir, hace ya 3 días, el registro civil del gobierno de Tlajomulco realizará cambio de nombre y género en actas de nacimiento a las personas que lo soliciten. Aquí en Jalisco. Vamos a escuchar. Hoy es un gran día para los derechos de las personas trans en Jalisco. El Ayuntamiento de Tlajomulco publicó un acuerdo administrativo a través del cual se establece que en las oficialidades... No se escucha, creo que en el de compartir faltaban picar los dos botones. Ok. Un momento, déjenme revisar. Un momentito para que se vean. Correcto. Ahora sí. Gracias por comentármelo. Hoy es un gran día para los derechos de las personas trans en Jalisco. El Ayuntamiento de Tlajomulco publicó un acuerdo administrativo a través del cual se establece que en las oficialidades de registro civil del Ayuntamiento de Tlajomulco, las personas trans podrán llevar a cabo el procedimiento para obtener un acta de nacimiento que sea acorde a su identidad. De esta forma se están garantizando los derechos humanos, principalmente el derecho a la identidad de las personas trans, y lo más importante es que a partir del día de hoy las personas trans ya no tendrán que salir de la zona metropolitana, ya no tendrán que ir a otro estado para obtener un acta de nacimiento que les corresponde, ¿no? Dentro de la zona metropolitana podrán... Bueno, si ustedes escucharon al principio, él dice, hoy es un gran día. Creo que eso deberíamos decir nosotros los pastores cuando predicamos. Creo que ese debe ser el mensaje de nosotros cuando presentamos el evangelio, cuando visitamos a una familia, cuando hablamos con un hijo, decirles, hoy es un gran día. Pero vean, aún en el mensaje, ellos lo consideran como una gran victoria. Y creo que más bien es un mal día, es un gran retroceso, y creo que en la historia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, vamos en detrimento. Así por lo menos lo veríamos. ¿Quiénes van al frente? Pues los que están tomando decisiones. Debemos saber nosotros lo siguiente: la iglesia cristiana se quedó rezagada. Los problemas de las últimas generaciones nos han rebasado. La iglesia cristiana, ¿qué es, hermanos? La iglesia cristiana es un conjunto de familias cuya naturaleza es ser sal que da sabor y luz que alumbra. Así lo dijo el Señor Jesucristo. La familia cristiana no es la pimienta, no es el orégano u otra especia que nosotros podríamos omitir cuando comemos un platillo de esos riquísimos, que le colocamos esas especies o especias. La iglesia es sal de la tierra. La iglesia es luz del mundo. Este principio es vital. Tenemos que revisar tenemos que hacer una revisión para poder considerar cómo vamos a responder dónde ha quedado la familia. Tenemos que revisar quién manda en tu casa, cuál es tu estilo de crianza, dónde estamos construyendo las familias, estamos restaurando al caído, contra quién estamos peleando. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos
se acercaron a Jesús para formular una pregunta. Y creo que fue un disparate la pregunta de ellos, porque le dijeron a Jesús, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Está esto escrito en Mateo capítulo 19. Los maestros de la ley eran los científicos que tenían las leyes en su mano para resolver los problemas sociales. Ellos deberían proponer e inclusive organizar algún debate para presentar recursos y soluciones. Pero a Jesús le presentaron una pregunta. ¿Por qué? Porque los problemas que tenían los judíos, en gran parte, habían sido influenciados por los problemas que tenía la sociedad del primer siglo. En el primer siglo, la sociedad de ese tiempo era muy común que se practicara la bisexualidad, era muy común la homosexualidad, era tan común en ese tiempo, ellos no peleaban por sus derechos, no había marchas pro gay, no había gente que estaba solicitando que a esos grupos se les respetaran sus derechos. Ya los tenían, era tan común y la iglesia cristiana tenía que enfrentarse a todo eso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿O cómo le respondió a los fariseos? Él les dijo, ¿no han leído? ¿No han leído que en el principio, es decir, Jesús fue al origen, a Génesis capítulo 1? Es como decir, revisen lo que ustedes deben creer, revisen lo que ustedes necesitan entender, revísenlo. Por eso hoy les pido que en los siguientes minutos hagamos una revisión de estas 5 preguntas. Lo primero, revisemos quién manda en tu casa. Creo que esta pregunta es vital para saber dónde ha quedado la familia. ¿Quién manda en tu casa? Esta puede ser una pregunta que es coloquial en algunas reuniones, en algunas convivencias, donde los muchachos o jóvenes recién casados le preguntan al que se acaba de casar, ¿y quién manda en tu casa? Y surgen las bromas, pero es una pregunta seria. ¿Quién manda en tu casa? Desde el principio, Dios diseñó que el que manda en la casa es Dios. Y no estoy hablando de algo idealista, estoy hablando de algo objetivo y algo real. El problema es que nosotros no hemos sabido cómo permitir a Dios que mande en la casa. El problema es ese. El problema de la ideología de género es un problema de autoridad. El problema es que no estamos llevando a cabo la autoridad que tenemos en nuestro hogar. No estamos desarrollando la autoridad que Dios ha dado. O en otras palabras, Dios no está dirigiendo las familias. Con mucha tristeza lo tengo que decir. A Dios lo hemos marginado. La pregunta, ¿dónde ha quedado la familia? Es como señalar dónde hemos dejado las enseñanzas del Señor. ¿Dónde las hemos dejado? Es muy claro cuando el apóstol Pablo dijo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esa es una jerarquía de relaciones, pero también de autoridad. La cabeza del varón es Cristo, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está en la Biblia. Tal vez alguno podría pensar que eso es machismo. Podría tal vez señalar que allí hay algo que no acepta, como que el varón es la cabeza de la mujer. Pues es un principio bíblico que le permite tener estabilidad a la familia. Ahora, este varón que es la cabeza de la mujer no es cualquier cabeza, es decir, no es un cabezón. ¿Por qué? Porque él tiene una cabeza. En ese orden ustedes vean que Cristo es la cabeza primero del varón, para que el hombre pueda ser cabeza de la mujer. Y este principio es muy importante entenderlo, porque muchos hombres pretenden ser buenas cabezas en su casa, pero ellos no tienen a Jesucristo como su cabeza. Así que tenemos que respetar este principio, hacerlo práctico en nuestras casas, de aquellos que son los esposos, los padres, aquellos que han asumido una responsabilidad, y decirles, la tarea más importante de usted es que tenga a Jesucristo como su cabeza para que usted pueda ser cabeza de su esposa. Ese es un principio vital. Si nos rebelamos contra esta jerarquía, caeremos consciente o inconscientemente en los extremos de crianza con autoritarismo o con permisividad. Ninguna refleja el plan de Dios para una familia saludable.
Yo creo que cuesta mucho el día de hoy aceptar que nos hemos distanciado de nuestros hijos. Yo creo que ese es algo que nos cuesta entender, es eso, entender que nos hemos distanciado de nuestros hijos. ¿Qué piensan tus hijos respecto a la familia? Y esa es una pregunta vital. ¿Qué piensan tus hijos respecto al matrimonio, respecto al aborto, al sexo, a la ideología de género, a la marihuana? Algunos muchachos responden, depende, depende. ¿Qué pienso en cuanto a la familia? Depende. Yo vengo de una familia de divorciados, depende. ¿Qué piensas del matrimonio? Depende. ¿Qué piensas del aborto? Depende. No nos extrañe que muchos de los adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia no tengan respuestas con convicciones bíblicas. Responden lo que responden sus amigos. Responden lo que leen en las redes sociales. Responden lo que la mayoría hoy está proponiendo. Las respuestas de los jóvenes deberían ser lo que se les ha dicho en la casa. Lo que en la casa se ha dicho, porque hay alguien que manda en la casa. Yo creo que un principio para que la familia hoy ponga orden en la sociedad, primero es establecer una línea de mando. Primero, hay que componer la línea de mando en la familia. Por allá hay que empezar. Y la línea de mando es la presencia de Dios, tomando el control, el gobierno de un hombre que deja de ser cabezón, deja de ser adúltero, deja de ser insensato y comienza a ser un siervo de Cristo para amar a su esposa, para enseñar a sus hijos, porque entonces los muchachos cuando les pregunten, ¿qué piensas acerca de este tema? Ellos inmediatamente responderán algo que es bíblico. Necesitamos respuestas bíblicas, convicciones bíblicas. Una realidad que nos cuesta aceptar. Nos hemos distanciado de nuestros hijos. Anteriormente, la brecha generacional era por edad. Yo no veo nada de malo en esa primera imagen que un hombre mayor esté leyendo el periódico cuando su nieto o bisnieto tiene una computadora. Ese es un ejemplo exacto de la brecha generacional. El problema es cuando existe una brecha emocional, cuando padres e hijos no se conectan, no se entienden, no existe una conexión. ¿Saben por qué? No puede haber conexión emocional si no hay una conexión espiritual. ¿Cómo era posible que Dios le hubiera dado a Abraham teniendo 100 años de edad? ¿Cómo es que le confió un bebé en sus manos? ¿Cómo se podía relacionar un hombre de 110 años con un niño de 10 años? Allí había una gran brecha generacional. Sin embargo, Abraham era un hombre de fe y quiso que Isaac fuera un hombre de fe. Por eso le dijo, el Señor me está pidiendo que te entreguen sacrificio. Vamos allá al monte Moriah. Esa es, las brechas generacionales se reducen cuando nosotros propiciamos una relación con el Señor, una relación intensa, una relación íntima. Hoy va a traer mucha bendición en nuestras casas cuando mamá e hija oren juntas. Cuando mamá que esté embarazada acepte a su bebé, abrace su vientre y comience a orar por su bebé. Nos va a ayudar mucho que empecemos a orar unidos, mamá e hija y papá e hijo. Eso nos va a ayudar para contrarrestar la ideología de género, esa atracción de los hombres por el sexo opuesto, por su mismo sexo, o de las mujeres por su mismo sexo. Ya escucharemos la conferencia el próximo sábado acerca de la homosexualidad, y allí aprenderemos que un factor clave en la homosexualidad es la poca o nula relación que ha tenido padre e hijo o madre e hija. Yo veo ahí un problema en esta brecha. ¿Quién manda en tu casa? La respuesta debería ser, Dios es el que manda y está señoreando la vida de todos nosotros. ¿Podríamos llegar a este nivel? En nuestras casas, en nuestras familias, podríamos llegar a esto, pero que no sea durante la semana del hogar cristiano, que no sea una vez al año, que sea constantemente, y quien tome la iniciativa sea el hombre, sea papá, con la ayuda idónea, el respaldo de la mamá. Primera pregunta o primera revisión, ¿quién manda en tu casa? La respuesta debería ser, Dios es el que manda. Segundo asunto, revisemos nuestro estilo de crianza. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Vean algo así. La visión de Dios es muy precisa. Los hijos deben estar en manos de valientes, no de cobardes. Es la analogía de un cazador. Qué detalle el de Dios. Presenta a papá y a mamá como dos guerreros valientes portando flechas ágiles para dar en el blanco. ¿Qué sucedió en la historia de una familia preciosa que fueron Isaac y Rebeca? ¿Qué sucedió cuando uno de sus hijos, voy a poner el texto bíblico, cuando los dos hijos entraron en conflictos? La Biblia dice que aborreció Esaú a Jacob y concluyó, yo mataré a mi hermano Jacob. La mamá le dijo, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. La razón de ella fue hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Fíjense que este ejemplo lo utilizo en mis conferencias cuando hablamos de cómo tener una crianza correcta. Porque Isaac y Rebeca, ellos eran un matrimonio extraordinario. Los jóvenes pueden aprender de ellos en la manera como comenzó, déjenme decirlo así, su matrimonio. Un noviazgo extraordinario. Esperándola él allá en el campo, estaba meditando. Podría haber sido un noviazgo de minutos, pero sobre todo un noviazgo de oración. Él la está esperando. Ella llega, se descubre, trae descubierto el rostro, se cubre con el velo el rostro porque está cerca de Isaac. Comenzaron ellos muy bien. La Biblia dice que amó Isaac a Rebeca, pero tuvieron dos hijos que ellos tenían conflictos en la manera como se trataban, como hacían negocios. Pues yo creo que nuestros hijos son diferentes y nuestros hijos tienen temperamento difícil, tienen actitudes no correctas. La crianza debe depender de papá y de mamá. Mamá, ¿qué hizo? Tomó a su favorito y lo envió lejos. ¿Qué debieron haber hecho? Yo creo que fue el momento de revisar su estilo de crianza. Cierto que en ese tiempo no se había escrito todavía un solo libro de la Biblia, pero podían recordar la promesa que Dios le había dado al abuelo Abraham y al padre Abraham. Podrían haber recordado esa promesa y decirle a sus hijos, hijo Esaú y hijo Jacob, Dios tiene un propósito grande que cumplir en ustedes. Es decir, debieron haberse sentado con ellos, confrontarlos y conducirlos a pedir perdón, a perdonarse y a reconciliarse. Pero no lo hicieron así. No los estoy juzgando. Solo quiero que veamos que los problemas surgen en el corazón de un hijo o de una hija, cuando nosotros los padres no estamos mostrando los propósitos que Dios tiene de arrepentimiento, de perdón o de reconciliación. Tenemos que revisar nuestra crianza. Por eso el Señor le dijo a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, sobre el corazón de Moisés y de todo el pueblo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué descriptivo es Dios. Me parece que esta parte es tan importante hoy retomarla, hacer un estudio profundo de las formas, porque aquí hay formas de cómo enseñar la Biblia en la casa, cómo enseñar los principios de Dios a los hijos. Y vienen formas donde dice repetir, hablar, atar, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué es lo que Dios estaba deseando? Los hijos están en etapas de explorar y de descubrir. Los hijos aprenden por medio de la imitación y la repetición. El mundo lo sabe, el mundo lo sabe. Y ellos parece que han leído Deuteronomio 6 para aplicarlo a sus conceptos de ideología. Ahora Disney está presentando su primer personaje de dibujos explícitamente LGTBI. Es lo que está haciendo Disney. Y otros tantos programas o tantas producciones televisivas. Ellos saben que a través del área visual están como si fuera una propaganda enseñando y mostrando las cosas. Netflix acaba de presentar apenas esa serie o esa película de una niña llamada Amy. Tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Esa es la síntesis de esa película que se presentó cuando ellos estaban promocionando esta película. ¿Qué vemos en todo eso? El mundo está bombardeando con publicidad
Esa es publicidad. Se han encargado con publicidad, el arco iris, la marcha del orgullo gay. Cuando un personaje sale del closet, le hacen fiesta. La televisión mexicana, las series, lo que están buscando es la hipersexualidad, la hipersexualización de los jóvenes. El boicot que arrasa con Coca-Cola tras publicidad con parejas gay. Esto fue en Hungría. No cabe duda, no cabe duda que con todo esto, lo que están procurando es, a través de la publicidad, de los medios de comunicación, a través de la propaganda, repetir, repetir y repetir constantemente, como el Señor se lo dijo a su pueblo. El Señor se lo dijo a su pueblo. Observen en Deuteronomio capítulo 6 que el Señor dice que la educación y la repetición de sus palabras están en el contexto de relaciones, es decir, padres que se sientan y hablan con sus hijos. Los padres que están ausentes o distraídos están en una gran desventaja porque ellos no pueden enseñarlo de esa manera. Las palabras de Dios, el mensaje de Dios se enseña en el contexto de relaciones cordiales, de relaciones cercanas. La enseñanza de la ideología de género no es a través de relaciones. Es a través de los medios de comunicación, usando publicidad persuasiva o pegajosa, adoctrinándolos ahora en las escuelas privadas o públicas. Son dos enfoques diferentes. ¿Y cómo es posible que nuestros hijos o nuestros jóvenes estén cayendo en las trampas de los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en la trampa de la ideología de género. Estamos tratando de educar a nuestros hijos a distancia, con un celular. Estamos tratando de enseñar verdades de la Biblia, pero sin la relación, sin el compañerismo. Si hoy nosotros queremos hacer algo por las familias, tendríamos que retomar lo que dice Deuteronomio 6 y buscar el contexto de las relaciones para enseñar la palabra del Señor. Eso es muy, muy vital. Tenemos que revisar también dónde estamos construyendo las familias. Este es un aspecto muy importante para responder dónde ha quedado la familia. Yo veo dos familias con dos proyectos y con dos futuros. El texto es Génesis capítulo 13. En el versículo 12, la Biblia es muy descriptiva al hablar de las dos familias. Una, dice la Biblia, que acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vean ustedes allí a dos familias, de la misma sangre, porque uno era el tío y el otro el sobrino. Ellos llegaron como extranjeros a un lugar bastante peligroso, con costumbres extrañas a lo que ellos pensaban o creían. Y creo que cuando nosotros vivimos en un mundo peligroso, un mundo como el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, Lot tomó la decisión de acercar sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. En tanto dice la Biblia que Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Miren esta parte. Esta parte de estas dos familias con dos proyectos y dos futuros. Cuando Lot acercó sus tiendas hasta Sodoma, él fue engañado o atrapado en sus deseos de prosperar, de tener una imagen, de ser alguien o, como algunos dicen, darle lo mejor a sus hijos o a sus hijas. Pero él fue acercando sus tiendas y esto lo hizo de forma paulatina. No fue una decisión de comprar un pedazo de tierra en Sodoma. Se fue acercando y en Génesis capítulo 19, los ángeles que lo visitan, él se encuentra en las puertas de la ciudad. Él acercó sus tiendas hasta las puertas de la ciudad. Ahora, probablemente él tenía un comportamiento en costumbres, en ideas muy parecidos a la gente de aquel lugar. Y ese es el gran peligro. La otra familia, la de Abraham, él consideró que su misión era levantar un altar, y así lo hizo, y adoró al Señor allí en Mamre, que está en Hebrón. Dos familias. Creo que nosotros hoy tenemos que elegir dónde estamos construyendo, dónde estamos edificando nuestras familias. Y no me refiero a la parte física,
económica, social de un lugar, de una colonia o de un fraccionamiento, sino más bien, ¿con quién nos relacionamos? ¿Con quién establecemos negocios? Los hijos de ustedes, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus socios? Los hijos de ustedes o los hijos, los muchachos de las iglesias, ¿quiénes son su equipo con el que comparten sueños, alegrías, fracasos o también hacen travesuras? ¿Quiénes son? Los jóvenes están construyendo proyectos y futuros. Y es importante señalar eso. La generación millennial, los Z, la generación Z también, y también llamados los nativos digitales, la pregunta es, ¿dónde están construyendo sus tiendas? ¿Dónde están construyendo? Una persona, y tengo que comentarlo, una muchacha de una iglesia cristiana, una adolescente, me comentó, pastor, en la escuela, de mis mejores amigos, el mejor amigo que yo tengo es gay. Escuché también el comentario de otra persona cristiana diciendo que su mejor amigo era un homosexual. Y yo no me asusto por eso de que sus mejores amigos sean gays. La pregunta inmediata fue, ¿les has hablado de Cristo? Y ellos entonces responden, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si muchas veces ellos se portan mejor que los jóvenes de la iglesia, si ellos son muy sensibles, son muy amables, y ellos en su interior tienen grandes y preciosos sentimientos. Ese es el testimonio de algunos jóvenes cristianos, que ellos no consideran que un homosexual tiene una batalla infernal en su mente y en sus emociones. Déjenme decirlo así, cualquier homosexual, cualquier lesbiana vive una batalla infernal en su mente y en sus emociones. Y digo esto porque los hemos ministrado, los hemos ayudado, hemos pasado tiempo con ellos hasta que finalmente el Señor hace un milagro y ellos abandonan su homosexualidad. La homosexualidad es un pecado. El detalle es que la generación hoy de adolescentes y jóvenes tienen mucha simpatía con ese grupo. Y no quiero decir que los rechacen y que no los acepten o que no sean sus amigos. No, lo que estoy diciendo es esto. Si los jóvenes hoy no ven a ese grupo con necesidades reales que necesitan a Cristo, entonces no los van a evangelizar. ¿Quién los va a evangelizar? ¿Quién va a evangelizar al grupo de homosexuales y lesbianas y todas las ideologías? ¿Quién los va a evangelizar si los jóvenes de nuestra iglesia consideran que ellos están bien? Los jóvenes de nuestra iglesia necesitan comprender que no se trata de rechazarlos o hablar mal de ellos. Se trata de puntualizar que ellos tienen conductas que son resultado de una confusión emocional, alguna agresión en su infancia y otro tipo de cosas donde el diablo es el ladrón astuto que ha llegado para destruir sus vidas. La iglesia cristiana hoy necesita especialmente la juventud, los adolescentes y los jóvenes. Ellos son los que necesitan comprender esta parte. No está mal que alguien diga, mi mejor amigo es gay, pero ¿lo estás evangelizando? ¿Lo estás invitando a la iglesia? Pero también las iglesias estamos preparadas para ayudar a esas personas a que vivan el proceso de una transformación en Cristo. Eso es una pregunta también vital. ¿Dónde están construyendo sus tiendas? En Éxodo capítulo 3, versículo 6, el Señor dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vean algo muy importante. Vean algo muy importante. Dios no dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Dios antes de cada nombre dijo, soy el Dios de. Es algo personal. Pero además, allí hay 3 generaciones. Y quiero decirles que una estuvo a punto de perderse. Una estuvo a punto de colapsar y que Dios no le dijera a Moisés que era Dios de esas generaciones. Pero, bueno, esa generación fue la de Jacob, pero yo creo que también la de Isaac y yo creo que también la de Abraham.
Pero el Señor bendijo a esas generaciones. Yo creo con toda confianza y con toda seguridad que no deberíamos darnos por vencidos cuando nosotros tenemos un hijo que está apartándose del Señor. No deberíamos darnos por vencidos al vivir en una sociedad permisiva, pensando que es normal y que el mundo debe seguir como está. Yo creo que nosotros deberíamos sostener que Dios quiere ser Dios de generaciones. Dios no quiere ser solamente Dios de papá. Dios quiere ser Dios del hijo. Dios quiere ser Dios del nieto. Tomemos en cuenta eso. Dios no quiere ser Dios de una cultura solamente. Dios quiere ser Dios de cada persona en cualquier cultura. Porque allí fueron tres culturas diferentes. Abraham vivió en un tiempo, Isaac en otro y Jacob en otro. Y Dios fue Dios de ellos sin importar la cultura de sus tiempos. Dios quiere ser Dios de nosotros, de la generación Z, de los millennials, de los nativos digitales. Dios quiere ser Dios de cada generación. Pero nosotros tenemos que aceptar eso. Nosotros tenemos que retomar esto. Debemos entenderlo, vivirlo y también decirle al Señor, tú vas a ser Dios de mis generaciones. Tenemos que revisar si estamos restaurando al caído. Amados hermanos y amados amigos, esta parte creo que también es muy dolorosa. Revisar si estamos restaurando al caído. ¿Quién es el caído? Fíjense que en un ejemplo bíblico, cuando el rey David llegó a la cúspide de su reinado con el pueblo de Israel, él preguntó, mandó llamar a su criado Siba, uno de los hombres más ancianos, y le dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Recuerdan ustedes que David había hecho un pacto con Jonatán? Jonatán había muerto en una batalla junto con su padre Saúl. Y después de muchos años, probablemente habían pasado ya más de 20 años, y David recordó la promesa que había hecho. El criado Siba le dijo, sí, hay un muchacho que se llama Mefiboset. ¿Dónde está? Le dio detalles y el rey David mandó traerlo. Cuando llegó Mefiboset, lisiado de los pies, le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué significa eso? Eso es restaurar al que ha vivido una desgracia, al que estuvo por muchos años en Lodebar. David lo sacó de la tierra árida, lo sacó de allí y se lo llevó a un palacio. Cuando pienso en todo esto, creo que es lo que Dios quiere hacer con nuestra generación. Nuestra generación está pintada con el color arcoíris, pero no precisamente recordando que Dios hizo un pacto con la humanidad, sino que esa bandera hoy se está utilizando para decirle al mundo, los niños pueden elegir su sexo. Cada quien puede hacer lo que quiera. Yo creo que hoy nosotros tenemos que restaurar a mucha gente caída. Muchas personas que están en la homosexualidad no son felices. Es más, podría decir ninguno. Ninguno lo es feliz. Esta mañana escuchamos de parte del pastor Gilberto Rocha que los homosexuales, muchos de ellos tienen muchísimas parejas durante su vida. Aproximadamente duran de 3 a 6 meses con una persona. No son felices. Están buscando o están intentando llenar ese vacío que hay en sus corazones. La iglesia tiene que ser una comunidad restauradora. La iglesia tiene que luchar y buscarlos. Padres y madres que hoy luchan por saber qué hacer cuando sus hijos confiesan ser homosexuales, ellos se preguntan, ¿acepto a mi hijo o a mi hija con su nueva orientación o los rechazo? Muchos padres hoy están viviendo con ese dilema. La respuesta es bíblica. Usted se debe sentar con sus hijos y señalarles el plan de Dios para sus vidas, porque la meta de Dios es restaurarnos. La meta de Dios no es mejorarnos. La meta de Dios es crear un hombre nuevo, crear una mujer nueva. Tenemos que decirle a nuestros hijos, si alguno de ellos, si ustedes tienen algún hijo o alguna hija que les ha dicho que siente atracción por su mismo sexo o que probablemente ya ha tenido, ya ha demostrado, hay evidencias de que
lleva una vida homosexual, usted no simplemente debe declarar, pues ni modo, así son las cosas. Todo padre o toda madre debe ayudar a sus hijos a restaurarlos. El camino no es fácil, no es sencillo, pero el camino debe ser restaurarlos a la imagen de Dios. Ese es lo que nosotros vemos en los propósitos que Dios tiene. ¿Por qué? Porque solo una familia cristiana va a proveer seguridad, pertenencia, identidad sexual, estima y valor, relaciones permanentes, visión por el futuro, esperanza en el dolor y restauración del caído. Solo una familia cristiana puede proveer eso. Tenemos que luchar porque nuestras familias otra vez recuperen ese calor de hogar, ese calor que ellos deben tener. En nuestro ministerio, junto con mi esposa y también el que llevamos a cabo con nuestra iglesia, las personas que nos buscan, siempre insistimos, el diseño de Dios es lo mejor. El diseño de Dios es lo mejor y deberíamos enfocar nuestra consejería en lo que Dios ha diseñado. Podríamos dar alternativas, pero yo creo que el diseño de Dios no es una alternativa. Es lo que Él ha trazado para la humanidad. Dios no es homofóbico, no es arbitrario. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, pero también es justo. Él quiere que las familias de nosotros sean las que provean seguridad, pertenencia, identidad sexual. Por eso tenemos que trabajar más con el ministerio de familias, pero también alcanzar a familias para que sean familias, para que logren otra vez recuperar el sentido de qué es ser familia. Y yo creo que en el nombre del Señor, en la restauración, el Señor lo puede lograr. Y número 5, revisemos contra quién estamos peleando. Qué importante esto. Les comenté al principio que desde mi criterio, y es una opinión muy personal, la familia se encuentra rezagada porque enfrenta una lucha diabólica. La familia se encuentra rezagada. La sociedad del primer siglo practicaba la sexualidad libre. Por lo menos cuando uno lee a simple vista la información que Wikipedia ofrece, tendríamos que ir a los libros con grandes historiadores, pero ahora Wikipedia trata de recapitular muchas de esas cosas y esta información es real. Dice que al menos 2 de los emperadores romanos tuvieron uniones del mismo sexo y de hecho 13 de los primeros 14 emperadores romanos sostuvieron ser bisexual o exclusivamente homosexual. El primer emperador romano que se casó con un hombre fue Nerón. Esa fue la condición del primer siglo. Primer siglo. Las iglesias cristianas en ese ambiente fueron plantadas. Las iglesias cristianas fueron plantadas con esquemas que estaban en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la vida, en contra de la fe en Jesucristo. Las iglesias cristianas eran comunidades restauradoras. Por eso la iglesia de los Corintios no nos sorprende cuando leemos en el capítulo 6 que tenían entre sus miembros a personas regeneradas o eran regenerados para ser de la iglesia, quienes habían practicado la homosexualidad y además menciona borrachos y otros delitos y otros problemas de rebeldía. La iglesia cristiana estaba compuesta por personas que en ese tiempo en la sociedad habían caído en todas esas trampas de modas, tendencias que hoy llamamos ideologías. La iglesia cristiana, las iglesias cristianas del primer siglo fueron plantadas bajo el esquema de un mensaje cristocéntrico. En ese tiempo no había otra forma de atraer a las personas. Creo que hoy día, nosotros, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, creo que hoy día estamos descuidando el eje central para ayudar a la sociedad, que es la palabra del Señor. Hace pocos días leí un artículo donde señalaba que hace algunos años era más impactante escuchar a un predicador y hoy lo es escuchar a un cantante. Necesitamos reforzar el mensaje cristocéntrico, que es lo que Dios le dice a nuestra sociedad. Necesitamos hoy que las familias otra vez renueven sus votos delante del Señor. Las iglesias
que nosotros vemos, las que el apóstol Pablo plantó con todo su equipo de colaboradores, eran comunidades restauradoras, no lugares de entretenimiento. La diferencia del primer siglo con el nuestro es que el cristianismo de nuestro tiempo es más de formas que de fondo. Nuestro cristianismo es muy ligero, es bastante desnutrido, con muy poco fervor, debatiendo si es bíblico palmear o no palmear los cantos, usar la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente o la Reina Valera 60. Esos debates parece que son los que más nos han apasionado, pensando que esa es la tarea o allí deben estar nuestros pensamientos. Cuando el mundo se está cayendo a pedazos, no digo que no debamos tratar estos temas. Lo que digo es que hay asuntos como este de este Congreso, donde debemos sentarnos a reflexionar, debemos revisar qué estamos haciendo, debemos revisar cómo estamos llevando a cabo el ministerio pastoral, cómo estamos llevando a cabo el ministerio de la iglesia, cómo está mi familia, cómo está mi liderazgo como papá, quién manda en la casa. Revisemos nuestra crianza, contra quién estamos peleando. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo número 10, fíjense lo que el apóstol Pablo escribió. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando ustedes leen el capítulo 6, que es el último de la carta a los Efesios, como contexto, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Él escribe a una iglesia que estaba creciendo, que estaba enfrentando los problemas que hemos mencionado y que la iglesia necesitaba comprender. Capítulo 5, que los matrimonios deberían tener una sumisión a Cristo y una sumisión unos a otros, que el marido debía amar a su esposa como Cristo amaba a la iglesia. Y luego, y luego que las mujeres debían también someterse a sus esposos como deberían someterse primero al Señor y someterse unos a otros. Eso menciona en el capítulo 5. En el capítulo 6 habla de la relación de padres e hijos, la importancia de que los padres corrijan y enseñen con mansedumbre y enseñen correctamente el camino del Señor, que amonesten a sus hijos de acuerdo a la comprensión y el conocimiento de Dios. Eso es maravilloso. Pero luego en el versículo 10, él dice, por lo demás, me he preguntado si el apóstol Pablo quería concluir su carta, por lo demás, o quiere pasar a otro tema que no tiene ninguna conexión con lo que estaba hablando, o está continuando el argumento anterior. De acuerdo a la exégesis y de acuerdo al contexto que él nos ha estado hablando del matrimonio y de la relación de padres e hijos, ahora entonces justo aborda algo importante. La lucha más grande o la lucha más intensa que tienen los matrimonios hoy día y también la relación de padres e hijos, sin duda, es una lucha diabólica. No cabe duda de eso. Es una guerra intensa. La familia la está viviendo. Hoy, la familia cristiana está viviendo esa gran lucha. No debemos pasarlo por alto. Y también el apóstol Pablo nos comentó de qué manera se le hace frente, tomando la armadura de Dios. Quienes están en el frente de batalla son los primeros en salir lastimados y también caer. Y esa es la parte dolorosa. Es la parte que nos angustia, nos duele y también nos causa vergüenza. Cuando nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, los que hablamos de tener una familia sólida, los que hablamos de tener un matrimonio con pactos renovados, entramos en crisis, en donde alguna pareja pastoral está buscando asesoría para un divorcio, donde los hijos están pisando la prisión. Estoy hablando de los hijos de familias pastorales, que no es así, gracias a Dios. No hablemos de generalidades, estoy hablando de ciertos casos, pero tenemos que considerarlos, porque omitirlos sería simplemente negar que podemos hacer algo. Pero ¿por qué menciono esto? Porque hay algunos que están en el frente de batalla. Algunos están en el frente de batalla y ellos son los pastores.
los predicadores, los líderes de las iglesias, los líderes de células, los que dirigen la alabanza en las iglesias, aquellos que están escribiendo acerca de la familia. Todos ellos están en el primer grupo de batalla. ¿Cómo los respaldamos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo restauramos a un pastor, a un líder, a un matrimonio que está atravesando una crisis, que está estropeando su ministerio? ¿Cómo los vamos a ayudar? Les pongo este ejemplo finalmente. De acuerdo a lo que estamos viviendo por la pandemia COVID-19, la Secretaría de Salud informa, y también una organización mundial informa, que México es el país con más muertes de trabajadores de salud por causa de COVID-19. Y menciona la estadística, México en primer lugar, con una gran cantidad de personas, médicos, enfermeras y más que trabajan en el sector de salud. Es muy alto. México es el lugar número 1. Y además, en los últimos datos que ha dado la Secretaría de Salud, pues ahí dice 1,320, pero hasta el 13 de octubre iban 1,744 personas fallecidas del sector salud y 127,053 contagiados del sector salud en México. Los médicos y todos ellos, los que están en esa primera línea de batalla, han dicho que hay carencia de equipos de protección, que ese es el gran problema por el cual se han contagiado, que les han faltado equipos suficientes para su protección cuando atienden a los pacientes con COVID-19. Creo que ellos que están en la primera línea de batalla están enfrentando todo esto. Algo semejante podría suceder también cuando nosotros nos metamos en este terreno. Si vamos a hablar de entrar en el terreno de ayudar a la familia, es pisar el infierno. De ese tamaño. Porque el enemigo no quiere soltar. El enemigo espiritual está tratando por todos los medios de menoscabar el ministerio de las iglesias, la santidad de las familias pastorales, el propósito que Dios tiene para nosotros, pero es un enemigo que ha sido vencido. Gracias al Señor, la victoria de nosotros ha sido dada, está garantizada, si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57, el apóstol Pablo dijo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La familia cristiana enfrenta una guerra contra ideologías, pero sobre todo es una guerra espiritual. Tenemos que mirarla desde un enfoque bíblico, cristocéntrico y también equilibrado. Yo tengo mucho cuidado de no pensar que todo es de demonios y que todo tiene que ver con demonios. Yo creo que nosotros tenemos que ser realistas, tener los pies en la tierra, pero sí reconocer que muchas de estas batallas que el mundo hoy está ganando es porque el Dios de este mundo va delante de ellos. El Dios de este mundo hunde con minúscula. ¿Qué hace la familia? ¿Dónde está la familia? La familia está rezagada. Está rezagada si nosotros deseamos que esté rezagada. La familia tiene esperanza en la victoria de Jesucristo. Las familias tenemos victoria y creo que ese debe ser el énfasis, que cuando una familia se encuentra en una crisis o se encuentra frente a estos temas pensando, ¿y qué vamos a hacer? Con toda esta información que nos están dando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la postura de la iglesia cristiana? ¿Cuál es la postura de nosotros los bautistas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a dar frente a todo esto? Creo que lo que tenemos que hacer es lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, les enseñó, modeló el discipulado y los guió a la obediencia a Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestras familias. Nuestras familias necesitamos entender y vivir más el compromiso con el Señor. Por eso es importante que revisemos quién manda en tu casa. ¿Cuál es tu estilo de crianza? ¿Estamos restaurando al caído? ¿Dónde estamos construyendo las familias? ¿Y contra quién estamos peleando? La pelea no es con la familia.
Creo que tampoco la pelea es contra los grupos de la diversidad de género. La pelea no es contra ellos. La pelea tampoco es contra el gobierno o contra alguna asociación, etcétera. Porque la pelea no es física. La pelea no es contra aquellas personas a las que debemos evangelizar. Si vamos a evangelizar a un mundo que no tiene a Cristo, no lo debemos ver como nuestro enemigo. Lo debemos ver con ojos de compasión para acercarlos a Dios, hablarles el mensaje del Señor e inspirarles a conocer a nuestro Padre Celestial. Es bueno que ustedes hagan este examen, respondan estas preguntas, leamos la Biblia, busquemos la ayuda de los pastores, que los pastores en las diferentes alianzas nos sentemos y en una retroalimentación expongamos qué vamos a hacer, qué necesitamos hacer. Y si hay algo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Definitivamente eso no, no. Porque la iglesia del Señor es una iglesia proactiva, asertiva. La iglesia del Señor es sal. La iglesia del Señor es luz. Y si usted es una familia cristiana, aunque alguno de sus miembros esté apartado de Dios, ustedes son luz y son sal. Somos sal y somos luz. No somos la pimienta, no somos el orégano, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y con todo eso, digámosle al Señor que nos comprometemos en vivir de acuerdo al diseño que Él estableció. No menos, no menos, de acuerdo al diseño de Dios. Y creo, finalmente, que cuando un hombre y una mujer, así seas un joven o una señorita, cuando un hombre y una mujer le dicen al Señor, Señor, quiero alinearme a tu voluntad. Usa mi vida. Quiero ser un instrumento en tus manos. Esto es lo que va a marcar un parteaguas en la sociedad. Gente que no se conforma, que no es tolerante, que no es permisiva con los desórdenes del mundo, sino que miramos con compasión al mundo, pero con la actitud de compartir el evangelio, de que nuestras iglesias tengan un mensaje cristocéntrico poderoso, no solo los domingos, en cada lugar, en cada casa. Así que la lucha es grande, pero el Señor Jesucristo ya la ganó. El Señor Jesucristo va al frente de nosotros. El Señor Jesucristo es quien bendice y dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. El Señor no pierde. El Señor no pierde. Así que confiemos en Él y pongamos en manos del Señor a nuestras familias y oremos por nuestra sociedad para que conozcan a Cristo. Oremos para que se levanten más ministerios, que más iglesias sean plantadas. No tengamos miedo de comenzar nuevas iglesias. En el primer siglo, las iglesias que Dios levantó fueron en ambientes hostiles totalmente, ambientes permisivos totalmente. Y Dios puede hacer algo extraordinario ahora o durante o después de la pandemia COVID-19. Dios puede hacer algo maravilloso, algo estruendoso, Dios puede hacer. Solo tienes que decirle, usa a mi familia como estamos, usa a mi familia, usa mi liderazgo, usa mi ministerio, usa mis dones, usa mi vida. Y el Señor sabe hacerlo bien. Estaba esperando el momento para orar por las personas que han escuchado este tema. Sé que usted ha orado por todo este congreso y yo quiero orar especialmente si nos ha visto algún joven o alguna señorita que tiene algún conflicto con este asunto de la diversidad de género, que haya cierta confusión en su mente o en su corazón. Y yo quiero invitarlo para que en estos momentos le entregue su vida a Dios. Si alguno ha crecido en una familia donde no le dieron el amor que le hacía falta y hoy vive con sentimientos de vacío, de rechazo, donde le falta llenar ese vacío, ahora yo quiero orar por los que lo necesiten. Los que allí en su casa donde están conectados o los que vean más tarde esa transmisión, yo quiero orar por ti, porque lo que yo he hablado no ha sido para juzgar, para censurar. Lo que yo he compartido es
presentando la esperanza que Dios nos da cuando vivimos en una crisis. Si ahora necesitas tomar una decisión para tocar al cielo, para decirle al Señor, ayúdame, me haces falta, te necesito. Ahora dirige esta oración a Dios, yo te voy a respaldar. Dirige esta oración a Dios. Padre Celestial, puedes repetir esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que mi vida necesita dirección. No sé en qué momento me extravié. Quiero libertad, la libertad de Jesucristo. Dame una mente nueva. Dame pensamientos que te honren. Perdóname porque te he ofendido. Te abro mi corazón. Invito a Jesucristo para que entre en mi corazón. Ven, Señor, y restaura mi vida. Quiero ser el hombre que tú quieres. O si eres mujer, dile, quiero ser la mujer que tú quieres. Señor, bendice mi casa. Renueva mi hogar. Si nos falta autoridad, te recibimos. Te invitamos a nuestra casa para que tú mandes. Nuestro hogar es tuyo. Te lo dedico a ti. Mi casa y yo serviremos al Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si has tomado esta decisión, ten la seguridad que este congreso para eso es útil, para apoyarte, para conectarte con Dios. ¿Necesitas más ayuda? Puedes solicitar apoyo de personas que tú conoces que están listas para darte un respaldo espiritual. Te felicito. Y los demás que están aquí, sean pastores, sean líderes, vivimos en un tiempo precioso. La pandemia COVID-19 está enfermando el cuerpo, pero como el apóstol Pablo dijo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se está renovando. Yo veo iglesias renovadas, ministerios fortalecidos, el liderazgo de nuestra Convención Nacional Bautista de México lo veo lleno del poder de Dios. Nuestra alianza ministerial la veo guiada por el Señor para desarrollar estos proyectos. Que el Señor haga algo grande, no solo en México, sino en todos los lugares donde Él nos permite ser bendición. Muchas gracias.